Hola amigos, buenos días. Ayer en la televisión francesa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló del tema de Ucrania, de la guerra de Ucrania con Rusia, y dijo que Ucrania no puede perder porque está en juego la seguridad de Francia y la seguridad de Europa. Pues con esto ha instado a la OTAN a declarar la guerra a Rusia. No olvidemos que Francia forma parte de la OTAN. Y de momento los restos de países no se han pronunciado. Esta es una provocación muy seria y muy peligrosa. Si ayer la noticia salió en la televisión francesa en una entrevista que concedió Macron, presidente de Francia, pues la noticia de hoy ha sido, aunque no ha aparecido demasiado en los medios de comunicación, que Francia ha enviado soldados a la guerra de Ucrania, a Ucrania, por la vía de Rumania. Y esto ya es algo muy peligroso, porque ya dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que si fuera necesario emplearía armas nucleares. Y bueno, esto de la guerra de Ucrania, pues es más bien que Rusia se ha implicado en defender a los rusos, a la minoría o la mayoría rusa, porque en la parte este de Ucrania, allí la mayoría rusa y ha sido muy maltratada. Nos ha explicado bien las razones de la opresión de esta minoría rusa dentro de Ucrania, que en la parte este de Ucrania es amplia mayoría y quiere que formar parte de Rusia. Esto no se ha explicado bien. Pero bueno, ahora estamos ante el peligro de que se produzca una guerra de Europa, de la OTAN contra Rusia, que se podrán emplear armas nucleares. A continuación os voy a mostrar una muestra de cómo se lanza una bomba atómica, pero una bomba atómica de las pequeñas. Es una escena de la película de Aliens, no la franquicia Aliens, sino otro tipo de película sobre aliens que para poder destruir a los aliens que están en un pueblo, pues se tienen que lanzar una bomba atómica para destruirlo. Esta bomba atómica que vais a ver a continuación sería una bomba atómica muy parecida a las que se lanzaron en el Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Unas bombas que podemos decir de entre 10 y 15 kilotones, que en Japón, entre las dos bombas, provocaron aproximadamente unos 140.000 muertos. O sea, una bomba nuclear pequeña, una bomba nuclear de estas pequeñas que se podían lanzar, por ejemplo, en Ucrania o a donde esté el escenario de la guerra, porque ahora, por ejemplo, en Bielorrusia, que toca frontera con Polonia, y también muy cerca de Estonia, Letonia y Lituania, pues que se hayan instalado ahí ojivas nucleares, podría darse caso que ahí de cerca también podrían lanzar una bomba nuclear, aunque el escenario de la guerra de momento es en Ucrania, se podría lanzar una de estas bombas atómicas en Ucrania. Os dejo con la película y luego seguiremos hablando del tema. Hasta luego, amigos. Bueno amigos, ya habéis visto pues cómo era una bomba nuclear de muy pocos megatones, es decir, una ojiva nuclear de las más pequeñas que podría ser las que podría lanzar Rusia. Ahora imaginamos que, bueno, que Vladimir Putin decidiera lanzar una de estas bombas en París o en Madrid, por ejemplo. Por ejemplo, en este mundo se ha lanzado más de 200 bombas nucleares.
No, creo que eran 2000. Se han hecho más de 2000 ensayos nucleares. O sea, en el mundo, desde que se ha inventado la bomba atómica, se han lanzado varias centenares de bombas atómicas. La bomba más terrible es la que se lanzó en el Ártico, en la isla de Sembla, la bomba Tesar, que significa la campana. La bomba Tesar, la más destructiva que se ha ensayado, era de 50 megatones. Un megatón son 1000 kilotones. Las bombas que se lanzaron en Japón eran entre 10 y 15 kilotones. Y un megatón son 1000 kilotones. Entonces la bomba Tesar, 50 megatones. Imaginaos lo destructiva que tiene que ser, lo grande que tiene que ser. Si, por ejemplo, ahora para que os hagáis una comparación, si se lanzara una bomba atómica igual que la Tesar, de 50 megatones, aunque se dice que ya la peor bomba atómica hay en estos momentos, ya es de 100 megatones, pero estoy hablando de la bomba Tesar, la que se lanzó, 50 megatones. Si se lanzara en Madrid, pues toda Madrid quedaría arrasada. Y pues en Toledo, por ejemplo, Toledo que está a 50 kilómetros, perdón, a unos 70 kilómetros de Madrid, pues notaría un efecto como un pequeño terremoto. Afectaría un poco, pero no destruiría del todo a Toledo. Pero sí llegaría la radiación, porque la radiación de una bomba como la Tesar, si se lanzara en Madrid, ya llegaría aproximadamente a Zaragoza, a Valencia, un radio de unos 300 kilómetros. Y en esto afectaría la radiación. Si bien en Valencia o en Zaragoza los edificios no quedarían destruidos si se lanzara la bomba Tesar en Madrid, que quedaría todo Madrid destruido. Toda la provincia de Madrid arrasada, carcomido por el fuego, totalmente destruido. Ahora bien, pongamos que tiraran una bomba más pequeña, por ejemplo, una bomba de 1 megatón, porque pongamos que por medio de las miles de bombas atómicas que hay en Rusia, el promedio son, pongamos, unos 5 megatones. Pero supongamos que lanzar una bomba de 1 megatón, que incluso sería una bomba peor, unas 10 veces, 8, 9 o 10 veces más grande que las que se lanzaron en el Japón. Una bomba de un megatón en Madrid destruiría parte de Madrid, pero las afueras de Madrid no estarían destruidas, aunque sí notarían el efecto del calor y la radiación. Y pues en Toledo, a 70 kilómetros de Madrid, Toledo no quedaría destruido. Si fuera una bomba de 5 kilotones, ya prácticamente toda Madrid quedaría destruido. Aunque Toledo pueda que note un poquito de vibración, pero Toledo no quedaría destruido. Otro tema es el tema de la radiación. El tema, pues, del desastre humanitario, en que la multitud de heridos que habrían, la multitud de gente que la tenía que hacerle llegar la ayuda humanitaria en comida, en alimentos, y todavía no sabemos cómo se organizaría todo esto. Para que hagáis la idea. Quiero decir con esto que Emmanuel Macron, presidente de Francia, está estimulando para la guerra, está provocando para la guerra contra Rusia. Y si se cabrea Rusia, decide lanzar una bomba atómica, lanzará una bomba atómica de las pequeñas, pongamos, de entre 1 y 5 kilotones, perdón, megatones, porque ya los kilotones ya son insignificantes, ya no se utilizan. Entre 1 y 5 megatones. Lo lanzará, por ejemplo, a donde estuvieran las tropas rusas en Ucrania, junto con el ejército de Ucrania, y provocaría una explosión así, una explosión que pues llegaría a destruir, como se destruiría, por ejemplo, a Madrid. O bien esta bomba atómica las podría lanzar a París, no destruiría completamente París, sí, pero muy buena parte de París, para que os hagáis la idea. Entonces, tanto que se está hablando de cambio climático, de que esto no se puede cultivar, que ganado no se puede criar por el cambio climático, que hay que destruir pantanos provocando sequías, que no pueden usar los coches de carburantes, tienes que usar los coches eléctricos. Tanto que se habla de cambio climático, y una explosión atómica
que provocan el medio ambiente, qué desastre medioambiental, que es un desastre muy grande. Es verdad que se lanzó la bomba Cesar en la isla de Sembra, en el Ártico, un lugar muy lejano, muy frío, despoblado, y el mundo no se alteró, porque la naturaleza, el planeta, se autorregenera. No es lo peligroso que lo están pitando lo del cambio climático, pero quiero decir que si hubiera una guerra en Europa, tanto hablar de cambio climático, tantas provisiones por el bien del cambio climático que realmente no provocan nada, que es insignificante, y están hablando de hacer y provocar una guerra. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Fijaos que hace muy poco que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió que los países de la Unión Europea intenten incrementar su presupuesto militar, que lo dupliquen o que lo tripliquen. Además, tiene unos planes que para llegar al año 2030 las naciones de la Unión Europea se hayan rearmado de tal manera pues, que ya tengan un importante potencial militar, muy costoso. Y esto, claro, ¿qué tipos de políticas nos hacen falta ahora en Europa que ya lo estamos pasando bastante mal? Políticas de cañones o de mantequilla, porque dinero o hay que dedicarlo a la guerra o a la paz, ¿vale? Pues está hablando de que se haya más producción militar y se dedique más presupuesto de defensa. Lo está pidiendo Ursula von der Leyen. Y en Estados Unidos también lo está pidiendo. ¿Qué hay detrás de todo esto? De todo esto están los intereses de la industria armamentística, que les interesa que siga la guerra en Ucrania para seguir fabricando más armas, más municiones y hacer negocio. Esto es lo que les interesa. ¿Por qué Emmanuel Macron, que al principio era uno de los que más se metía en las negociaciones para conseguir la paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y ahora es todo lo contrario? Está pues provocando que haya guerra, que siga la guerra y que incluso haya más guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Por qué? Algo que los medios de comunicación no lo ventilan, y es que en el Sahel, en todo lo que es el desierto del Sáhara, hay una serie de países, de naciones que están bajo influencia de Francia. Entonces, pues ha ocurrido que ahí se ha metido el famoso comando ruso Wagner, que había participado en la guerra de Ucrania. Y allí pues han apoyado a la oposición, a estos grupos políticos que están pues en contra de los intereses franceses. ¿Y qué intereses franceses hay aquí? ¿Qué intereses hay en estos países del Sahel? Pues intereses de recursos naturales, minerales, por ejemplo. Y pues quieren pues tener acceso a estos recursos naturales para sus industrias, para sus necesidades económicas, no solo Rusia, sino también China, por ejemplo. Y esto está chocando contra los intereses de Francia. Y últimamente, como el comando ruso Wagner, que se ha metido con estos países de influencia francesa, ha dado un fuerte golpe a Francia, ha lesionado los intereses franceses. Por eso ahora lo que en el fondo Emmanuel Macron, presidente de Francia, pretende hacer es devolverle el golpe a los rusos. Y esto aprovechándose de que en Ucrania hay guerra. Está diciendo, está en suelo europeo, como dijo ayer en la televisión a la que concedió la entrevista, pues que se trata de la seguridad de Europa y que Europa está en peligro, pero de Rusia, pero no hay que olvidar también que la Unión Europea, con Ursula von der Leyen y esta política de la Agenda 2030 y el globalismo, ha convertido en Europa, el país de Europa, en prácticamente una dictadura, en la que no tenemos libertades. Entonces, ¿de qué seguridad está hablando Emmanuel Macron? Pues la excusa de la seguridad, de la paz de Europa, los valores europeos. Lo que realmente está buscando Emmanuel Macron es que haya guerra en Ucrania, que continúe la guerra en Ucrania. España también se ha metido mucho con esto, pues poniéndose en contra de los rusos, porque Pedro Sánchez nos ha metido también en la guerra de Ucrania. Ha enviado tropas, ha enviado material militar, ha enviado instructores militares, ha enviado dinero, mucho dinero, y cuando era presidente de turno de la Unión Europea ha aplicado las sanciones contra Rusia. Y ahora Ursula von der Leyen
no solo está pidiendo que se rearme Europa, sino que ha dicho que aprovechando los activos bloqueados rusos, que suman unos 260 millones de euros, imaginaos 260.000 personas que cada uno tuviera 1 millón de euros. Pues este es el dinero, pues, expoliado de los activos rusos bloqueados en Europa. Pues este dinero pues lo quiere dedicar a la guerra de Ucrania. Y España también se ha metido con la guerra de Ucrania porque Ursula von der Leyen está muy compinchada con Pedro Sánchez. Y esto es algo muy malo porque estamos provocando una guerra. Se está hablando de fabricar más armas, se está hablando de dedicar más dinero para la guerra, pero no se está hablando de la paz. Por ejemplo, agricultores, ganaderos y a los pescadores se los están cargando, les quieren quitar el trabajo, no quieren consentir que cultiven en el campo, no quieren consentir que críen alimentos, perdón, que críen animales para tener carne de alimento, no quieren consentir que salgan a pescar, o sea que nos están privando de los alimentos. Entonces está hablando mucho de guerra y no se está trabajando para la paz, no se está fomentando para la paz, porque lo fundamental para la paz, primero todo, son los alimentos. Y si no se dejan a los agricultores, ganaderos y pescadores trabajar, ¿qué vamos a comer? Pensar en esto. Estos son los propósitos de Ursula von der Leyen, que quieren que haya malestar en Europa aplicando la Agenda 2030 y que nos impliquemos en la guerra. Pero, afortunadamente, hace poco que ha ocurrido en España una cosa muy interesante, y es que no se van a aprobar los presupuestos del año 2024, como sabré en el vídeo de ayer. Por lo tanto, no se podrá dedicar presupuesto para defensa. Lo que se está pidiendo de dedicar más presupuesto para defensa, para rearme, en España no se podrá porque no hay presupuesto. Además, hay otra cosa. Este año en Estados Unidos van a haber elecciones. Las encuestas apuntan a que Donald Trump va a ganar las elecciones por amplia mayoría. Si no ocurre otra sorpresa de última hora en Estados Unidos, puede que gane Donald Trump. Y si gana Donald Trump, se va a terminar la guerra de Ucrania. Y Donald Trump hará que Estados Unidos se retire de la OTAN. Y si Estados Unidos se retira de la OTAN, los que quedan de europeos de la OTAN no van a poder valerse por sí mismos desde el punto de vista militar porque no están bastante rearmados. Pero en todo caso habrá mucha más paz. Y además, si gana Donald Trump, será un duro golpe a la Agenda 2030, una agenda que nos lleva a mayor opresión, que quebranta nuestros derechos, que están los que están interesados en que siga esta guerra de Ucrania. Por esto, pues, parece que algunos que están con los intereses de la industria militar y que les interese que continúe la guerra, están nerviosos de que gane Donald Trump. Porque si gana Donald Trump en Estados Unidos, se acabará la guerra en Ucrania. Y lo de la Agenda 2030 lo van a tener muy, muy mal y las cosas pueden cambiar. Además, de aquí dentro de poco vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo. Si también ganan los partidos anti-Agenda 2030, pues las cosas pueden cambiar a por mejor. O hay una mayoría muy fuerte también. Puede influir un poco en que la Agenda 2030 no siga para adelante, que nos va a perjudicar a todos. Yo hablaba, por ejemplo, que en el tema de los presupuestos, si no hay presupuestos, como os hablé ayer, no podrán subir más la factura de la luz, porque le iban a poner un impuesto, las comisiones del banco, porque también le iban a poner un impuesto al banco, lo de hacer pagar por usar las carreteras o las autopistas, tampoco podrán. O lo que también se me olvidó decir, que tampoco podrán destinar presupuesto para defensa, que es lo que está pidiendo Ursula von der Leyen. No hay dinero para defensa porque no hay presupuesto, pero esto es tan bueno, también es bueno. Y mientras tanto se va ganando tiempo en Estados Unidos, ojalá gane Donald Trump para que las cosas vayan mucho mejor. Porque las políticas deberían de ser ya de mantequilla y no de cañones. De trabajar por la paz, por la prosperidad y no por lo absurdo de la guerra, de fabricar más armas para matarnos unos a otros. Y que ahora estas armas que hay, que son nucleares, pues pueden cegar en unos momentos la vida de
millones de personas, cientos de miles o millones de personas, depende del tipo de bomba que se lance. Y luego todo el desastre humanitario, el desastre de medio ambiente que provocaría, que ya sé que se iría regenerando, la naturaleza se regenera, pero mientras tanto, que de momento tantos millones de muertos y tantos millones de heridos, ¿de qué van a comer? ¿Cómo les llegarán los médicos? ¿Cómo les llegará la ayuda humanitaria de las medicinas y de los alimentos? ¿Cómo se van a organizar? Será un desastre muy gordo. España, afortunadamente, está lejos del epicentro de la guerra, el epicentro de la guerra, quiere decir. Y bueno, pues ya os he dicho, podría lanzar una bomba nuclear de las pequeñas que podrían provocar unos cientos de miles de muertos, o incluso algunos millones. Es posible que se lanzara, por ejemplo, sobre París, la capital de Francia, que no está muy lejos de España. Lo digo por el tema de la radiación, porque las bombas nucleares producen radiación, y esta radiación, pues el viento los puede llevar a una determinada zona en varios kilómetros, cientos o hasta miles de kilómetros. Una nube radioactiva que el viento la podría arrastrar hacia España o hacia otras partes de Europa. Esto es como el viento, las noticias de viento, las borrascas, que se acerca un anticiclón, que aquí va a haber una borrasca y todo esto. Pues con el tema de la radiación podría ocurrir algo parecido que nos llevara a una parte o a otra. Pero de momento el escenario de la guerra está en Ucrania y en la zona de la frontera rusa, de la cual España y Portugal somos lo más lejos posible, lo más separados. Pero lo digo porque si se lanzaran una de estas bombas nucleares de un megatrón o de 5 megatones, perdón. He confundido la medida informática con la medida destructiva nuclear. Me he confundido, perdón. Se dicen megatones. Pues que se lanzaran una de estas bombas, pues pasaría lo que pasaría con lo que habéis visto en este fragmento de película. Y ahora os voy a dejar otro fragmento de película en la que se ve el lanzamiento de bombas nucleares, que es lo que se podía lanzar aquí en Europa, y que corresponden a la película El día después, una película que se filmó a principios de los años 80 del siglo pasado, o sea que ya es una película bastante antigua, una película que ya tendrá unos 40 años y que se filmó después de otra película también famosa en su momento, que era El síndrome de China, que la interpretó Jane Fonda, y que trataba pues de estos escapes de las centrales nucleares y la radiactividad, las radiaciones que produce. La radiactividad es algo que no se puede ver ni se puede oler, pero que provoca unas transformaciones en las células, provocan dolores de cabeza, provocan debilidad, provocan diarreas, y te acabas sintiendo muy mal y provoca cáncer, por ejemplo, también. O sea que la guerra no es la destrucción de cuando se lanza la bomba, como este fuego, como esta destrucción inmensa, como este infierno momentáneo que se provoca, sino que entre los heridos, las secuelas que deja, las radiaciones, las enfermedades que son incurables también, pues los muertos que mueren al instante cuando estalla la guerra y los muertos que se van muriendo poco a poco con el paso del tiempo, con las secuelas de la radiación y otras cosas que son muy perjudiciales. Además también contamina, por ejemplo, los alimentos, los cultivos, los bosques, que eso tampoco es nada bueno. Y he querido hacer este vídeo para llevaros a reflexionar. Dejemos ya de discursos belicistas, dejemos ya de hablar de guerra. Y de una puñetera vez hablamos de la paz. Y hablamos con la misma intensidad de la paz, de la prosperidad económica para todo el mundo, de las libertades, del bienestar, de hacer que la civilización pueda avanzar, que la vida pueda ser más amable y más cómoda para todo el mundo, porque esto es posible. Es posible luchando y trabajando por ello. Lo de luchar por una guerra es completamente inútil, una estupidez total. Todos acabamos saliendo perdiendo. Y los primeros, pues los más vulnerables, porque los más poderosos siempre están en búnkers, en refugios y en otros lugares que al final acaban transformando un mundo, después de una guerra, un mundo inhóspito, un mundo no se vive bien, un mundo muy triste, un mundo tenebroso que tampoco les interesa. Entonces, empecemos ya a trabajar por la paz,
hablar de paz, hablar de prosperidad, hablar de arreglar la economía, hablar de hacer un mundo más justo, un mundo donde la gente tenga más acceso a la educación, pueda ser más educada para poder reflexionar, para poder ser más sensata, un mundo donde se pueda vivir mejor, un mundo más avanzado, un mundo más cómodo. De esto es lo que se tendría que hablar y es posible conseguirlo. Es posible y es más fácil que nunca porque los avances científicos, la tecnología, la facilidad que se ha puesto todo es cuestión de ponernos a trabajar, a arreglar las cosas, los defectos, las cosas que no están bien, ponerlas en condiciones para que podamos vivir en armonía, en seguridad, en paz, en tranquilidad. Que el ciclo de la vida tenga que ser, pues se acabaron los miedos, se acabaron las enfermedades, se acabaron los temores, se acabaron pues todos los tipos de problemas feos que puedan haber, porque sí que problemas van a haber siempre, pero pues inculcando también una mentalidad de luchar, de trabajar para hacer frente a todo tipo de problemas. Por esto teníamos que estar y no estar hablando constantemente de la guerra. Bueno amigos, os dejo a continuación con la película, con los fragmentos de esta película que se titulaba El día después, en los momentos que se están lanzando estas bombas atómicas y es lo que ocurriría si se lanzan algunas de estas bombas atómicas en Europa, que es posible, pero que tenemos que mirar de evitarlo. Y repito, afortunadamente tenemos la esperanza de que gane Donald Trump, que en España no hay presupuesto para defensa, por tanto, no se va a poder involucrar mucho en esta guerra entre Ucrania y Rusia. Emmanuel Macron, bastante insensato, bastante cabrón, muy belicista, es él el que debería ir al frente, como un fusil ametralladora y hacer la guerra a él. Pero ya, en junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo, a ver si los franceses le dan un voto de castigo a Emmanuel Macron. Bueno, pues os dejo con las imágenes y hasta el próximo vídeo. Adiós amigos.